Los bendijo como Dios dijo, pero les aconsejó. Fíjense ustedes que el hombre tenía compromiso con la cantidad de dinero que le había pagado Balac y los madianitas para que maldijera el pueblo, porque él decía que él iba a quedar bien con Dios porque bendijo al pueblo en voz alta y públicamente, como Dios se lo había dicho. Pero después dice el verso 16 del capítulo 31 de Números, que por consejo de Balaam, las mujeres de estos pueblos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen. Mira, ve, yo no puedo maldecir a ese pueblo, pero yo te voy a dar un dato, cómo tú vas a hacer que ese pueblo caiga. Y le dijeron los reyes, ¿cómo? Entregarle a tus mujeres. Les aconsejó, o sea, a la final los maldijo, les dio el dato al enemigo, entrégale a tus mujeres para que tú veas cómo Dios los va a maldecir solito, porque al entregarle a tus mujeres se va a cumplir la palabra de Dios, porque ellos desobedecen la palabra de Dios y Dios los va a maldecir. Y ciertamente así fue. Les entregó las mujeres entregaron a los hijos de Israel a Baal Peor, a uno de los dioses que reinaba, a Moab y a Madián. Estoy hablando de espíritus inmundos, de demonios, a sus otros dioses, a ídolos. Entonces así fue que le alcanzó la maldición al pueblo de Israel por consejo de Balaam. Por eso fue que en el capítulo 31, verso 8, cuando mataron a los reyes que estaban allí, reyes, estaban en la alta alcurnia, ahí estaba Balaam, hijo de Beor, ahí estaba, había parado su Lamborghini afuera, echándose y tomándose su whisky con los reyes, y ahí llegaron los hijos de Israel, y los consiguió fue la espada, los mataron a toditos, incluyendo al profeta Balaam, que aparentemente había bendecido al pueblo de Dios como Dios le había dicho. Pero usted sabe qué, no se puede servir a dos señores. Él tenía un negocio con Balac y le había recibido grandes cantidades de dinero y de ofrendas para que éste maldijera a ese pueblo, y él creía que había quedado bien con Dios, bendiciendo públicamente a ese pueblo, pero por el secreto le dijo a los enemigos, haz esto, chicos, para que Dios maldiga, él mismo va a maldecir a su pueblo y vas a durar un poquito más. Vio el compromiso que tenía Balaam con la avaricia, con el amor al dinero. Y esta es la primera gran señal que usted debe observar en estos hijos del diablo. Es del diablo, pero a mí siempre me gusta decirle hijos del diablo, que se dicen que son, pero no son, que ya están condenados. Estaba ayer en Segunda de Pedro, hablando de aquellas personas que ya andan siguiendo la carne, andan en sus propias concupiscencias, en sus propios deseos, lo alcanza la palabra inmundicia, dice Segunda de Pedro capítulo 2. Esta inmundicia alcanza a despreciar el señorío. Estas personas pierden el temor completo de todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. No existen ellos. Escuchan o leen la Biblia porque la leen y no son capaces de entender lo que se está transmitiendo. No son capaces porque ya están cauterizadas sus mentes, ya han sido entregados a la condenación. Ya no hay oportunidad en ellos. ¿Para qué orar por ellos? Ese es el papel de ellos. Lo digo por Judas. Judas recibió el apostolado de las manos del Señor Jesucristo. Judas echó demonios. Judas sanaba enfermos y predicaba el evangelio del reino en los tiempos de Jesús. Caminó junto con otro apóstol cuando los mandaron en patrulla de 2 en 2 a predicar el reino. Judas regresó emocionado porque aún los demonios se sujetaban en el nombre del Señor Jesús. Estuvo allí cerquita de Cristo, estuvo con los 11 en camaradería, en fraternidad absoluta. Me imagino esas reuniones extraordinarias, y estaba allí, pero el momento de robar la bolsa o de ponérsela en el corazón y en la mente, de entregar a nuestro Señor Jesucristo, no lo podía ver. Él estaba destinado ya para eso. Dice el Señor Jesucristo en la oración que solamente uno se perdió y que estaba destinado para eso, para la condenación eterna.
En este juego tan real y tan delicado, el papel de ellos es perderse y hacer que otros se pierdan. No van a pasar por ese proceso de belleza y extraordinario que pasa el ser humano, de un nuevo nacimiento. Ellos conocieron de la palabra. Segunda de Pedro capítulo 2 habla de que estaban con vosotros, dice Pedro, y salieron de vosotros, conocieron la verdad, conocieron de la palabra de Dios y están en el camino de Balaam. Están entregados al pecado, al adulterio, a las fornicaciones, al engaño. Ya están entregados. Ya no hay oportunidad en ellos. Y las personas que le escuchan porque es conforme a lo que quieren escuchar. En su corazón existe esa necesidad de escuchar lo que ellos están hablando. Escuchar de plata, de prosperidad, de bendiciones raras y extrañas. En su corazón está ese evangelio ya sembrado. Quién sabe por cuántos años ahí está. Yo creo que es tan difícil salir de ese engaño que de la droga. Ya eso se lo dejamos a Dios. Lo digo por mi persona. Me rescató de algo que no se puede rescatar a todo el mundo. La adicción a la droga no existe ninguna cura natural en el planeta que pueda ayudar a una persona que tenga adicción por 17 años a una droga. No la puede ayudar. Pero el Dios de dioses, el Señor de los señores, el juez justo, aquel que hizo todas las cosas, sí tiene el poder de hacerlo. Por eso fue que me rescató por lo menos a mí. De muchos, ¿oyeron? De muchos. Yo recuerdo un amigo, estaba yo en bachillerato, imagínense. Esto muy poco lo digo. Consumimos una droga muy potente. Tenía pegado un adhesivo. Era un ácido que no se metía debajo de la lengua y ahí empezaba a volar. Bueno, mi amigo Quique, me recuerdo el nombre de él, no volvió más nunca. Se tomó su dosis, yo me tomé mi dosis. Yo duré perdido como 18 horas y cuando volví no lo encontré. Más nunca en mi vida lo vi, hablé con su mamá y no, lo recluyeron en un psiquiátrico, a Quique. Más nunca volvió. Eso es terrible. Solamente Dios es quien puede ayudar a un adicto a la droga y rescatarlo de donde se encuentra y presentárselo a Jesús. Aquí está, mira Jesús. Y Jesús, por supuesto, da la libertad. El que el Hijo de Dios libertare, ese será verdaderamente libre, ese será libre. 3 años después, yo en la práctica de las falsas doctrinas de demonios, específicamente la que se llama prosperidad, también estaba ahí a una atadura, pues que Dios tendría un propósito conmigo tremendo, porque también de allí me rescató. Mi oído era presto a eso. Como yo era comerciante, yo fui comerciante toda mi vida. 3 camiones, una camioneta, 2 carros, una tremenda casa y un galpón en Barquisimeto y 9 gandolas semanales de venta. ¿De dónde vengo, pues? De ahí vengo. Y todo eso con lágrimas en los ojos. Con lágrimas en los ojos, es mi testimonio vivo. Lágrimas en los ojos. Nada de eso me sirvió para alcanzar la paz, el amor y el gozo que solo Cristo Jesús le da a un corazón. Nada de eso sirve. Por eso es que yo hablo con tanta convicción que el mundo como mundo, no tiene absolutamente nada que ofrecerle a un hijo de Cristo. Nada. Lo digo con toda convicción porque lo he tenido. Y no hay nada que me pueda llenar mi corazón de la paz, el gozo y el amor que solamente Cristo puede depositar en el corazón de un ser humano para que le sirva con o sin dinero, con o sin necesidad, para que le sirva a Él y solo a Él, enamorado de Él. Por acá por las redes, gracias a ustedes que están allá del otro lado de los teléfonos, en nuestro canal de YouTube, Red Filadelfia, gracias por compartir y darle me gusta a este video. Recuerde suscribirse a mi canal Red Filadelfia. Si está en Facebook, Evangelización Filadelfia, por favor reciban nuestra solicitud de amistad o envíen una solicitud de amistad que gustosamente los aceptaremos. Y también comparta y déle a me gusta. Llega
Israel se asenta en los valles de Jericó, frente al Jordán. En los tiempos de cuando Dios los sacó de Egipto, los hizo pasar el mar, duró 40 años en el desierto. Trató Dios con ese pueblo duro de servir, vino con otra generación, en la espada y la dirección de Josué, entran a la tierra que Dios le había prometido a Abraham. El rey Balac le ocasionó terror con la fama con que venía ese pueblo destruyendo. Él literalmente dice en Números capítulo 22, por ahí empezando el capítulo, dice que este pueblo es como buey que lame la grama de donde posa. Wow, increíble, donde llegaba lame la grama, dijo Balac. Busca alianza con los madianitas y dice, mira, vamos a buscar a Balaam, hijo de Beor, un profeta, para que los maldiga. Le hizo una transferencia y un pocote de dólares, le hizo un pago móvil, ¡guau!, para que me maldigas este pueblo. Y el profeta, cuando vio las poco de dólares que llegaron ahí, wow, bueno, vamos a ver qué se puede hacer, déjame consultar. Y Dios le dice no. Y insiste y dice, no, mira, ¿sabes qué? Dios me dijo que no. Le estoy echando el cuento parafraseado, pero está preciso en capítulos 22, 23 y 24 de Números, del libro de Números. Y al día siguiente, los príncipes mandan gente con más nivel, príncipes de Madián y de Moab, a otra vez a la casa del profeta, con más plata. Esta vez no fue un pago móvil, esta vez le mandó unas camionetas, unos yates, unos aviones, le mandó unos cofres con mucho oro y plata. Maldice ese pueblo. Y el hombre se le otra vez los ojos. Y Dios le dice, anda con esa gente, pero tú haces lo que yo diga. Pero en el camino se le presenta un ángel a este profeta, diciéndole Dios, anda con ellos, pero vas a hacer lo que yo le diga. ¿Por qué usted cree que se le presentó el ángel? Dios le manda a un ángel para que se detenga en su maldad. Porque el hombre fue obedeciendo a Dios y obedeciendo su propio deseo de avaricia para maldecir al pueblo. Por eso es que el profeta es enfrentado por el ángel, que hasta la mula habló. Y este hombre, este profeta, se arrepiente. La Biblia dice, se arrepiente, se postra en el suelo y pide perdón. Y sigue y no maldice al pueblo de Israel. 2 oportunidades, y en 2 oportunidades lo que hace es bendecirle. Pero si usted se extiende más en el libro de Números, por eso es importantísimo leer la Biblia, toda, no aislada, toda. Cuando usted va al mismo libro de Números, en el capítulo 31, imagínate, 9 capítulos más adelante, desde el capítulo 25 al 30, ocurre un acontecimiento en los hijos de Israel. Las hijas de los moabitas y de los madianitas empezaron a enamorarse unos con otros. Cuando Dios les había dado la orden, entra, mata, quema y destruye todo. Suena como un genocidio, no. Ellos tenían prácticas extremas en el paganismo, tan extremas, los de Moab, los de Madián, y todos los habitantes de esas tierras que Dios le había prometido a Abraham, tenían prácticas paganas, que a sus propios hijos los entregaban a sus dioses al fuego para que sus dioses se saciaran al matar a esos neonatos, a esos bebés. Esa era la actividad pagana de esas naciones. Entonces Dios quería limpiar esa tierra de esa forma, por eso le ordena a Israel, le dice a Josué, entra y mata. Y eso fue lo que pasó con los amorreos, por eso Balac, el rey de Moab, se aterró. ¡Wow! Esta gente no dejó nada, no dejó a nadie. ¿Será que los hace con nosotros? Sí, ellos eran también un objetivo. La idolatría es terrible, Eso trae todos los pecados detrás. Y eso le ofende a Dios. Entonces, los israelitas, desobedeciendo la palabra de Dios, empiezan a caer en inmoralidad sexual con estas mujeres de esas tierras, que no eran de la sangre, de la etnia judía, israelí, porque en ese tiempo estaban las 12 tribus vivitas y coleando, no habían dos reinos, estaban vivitas las 12 tribus. Y empiezan a caer en inmoralidad sexual y a fornicar con esas niñas. Entonces, en el capítulo 25
26, 27, 28, 29 y 30 del libro de Números, usted va a encontrar esa actividad constante, una desobediencia constante a Dios, una desobediencia constante a Dios. Pero es que si Balaam bendijo, cuando Balac le pagó, bendijo a esa nación, ¿cómo pudieron ellos haber caído en esa maldición de no obedecer a Dios y de empezar a tomar mujeres paganas para ligarlas con su etnia? Mire, en el capítulo 31 dice el verso 17, así, mire, Dios se obstinó, hizo lo que tenía que hacer, capítulo 29, 30, como siempre, acabó con los fornicarios, con los idólatras, empezó a acabar, limpiar su pueblo. Y en el 7 dice, y pelearon contra Madián, manda guerra, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Fíjate lo que hizo Israel en el capítulo 31 de Números. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Eví, Requén, Zur, Ur y Reba. 5 reyes de Madián. También, fíjense que estaba ahí, mire lo que voy a decir acá, el capítulo 31, verso 8. También a Balaam, hijo de Beor, estaba allá en Madián, estaba coleado con los príncipes y los reyes de Madián. El hombre tenía plata, mucha plata, tanto que se ligaba con los reyes, y allá lo consiguieron los hijos de Israel que fueron a matar a los madianitas. En el medio de estos reyes paganos, dice, también a Balaam, hijo de Beor, mataron a espada. ¿Por qué estaba allí Balaam? Si él había bendecido la nación como Dios le había dicho. He aquí por consejo de Balaam, mira el 16, aquí está la respuesta. Números capítulo 31. He aquí por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Los bendijo como Dios dijo, pero les aconsejó. Fíjense ustedes que el hombre tenía compromiso con la cantidad de dinero que le había pagado Balac y los madianitas para que maldijera el pueblo, porque él decía que él iba a quedar bien con Dios porque bendijo al pueblo en voz alta y públicamente, como Dios se lo había dicho. Pero después dice el verso 16 del capítulo 31 de Números, que por consejo de Balaam, las mujeres de estos pueblos fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen. Algo así como esto, póngame atención aquí para despedirme. Mira, yo no puedo maldecir a ese pueblo, pero yo te voy a dar un dato, cómo tú vas a hacer que ese pueblo caiga. Y le dijeron los reyes, ¿cómo? Entregarle a tus mujeres. Les aconsejó, o sea, a la final los maldijo. Les dio el dato al enemigo, entrégale a tus mujeres para que tú veas cómo Dios los va a maldecir solito, porque al entregarles tus mujeres se va a cumplir la palabra de Dios, porque ellos desobedecen la palabra de Dios y Dios los va a maldecir. Y ciertamente así fue. Les entregó las mujeres entregaron a los hijos de Israel a Baal Peor, a uno de los dioses que reinaba a Moab y a Madián. Estoy hablando de espíritus inmundos, de demonios, a sus otros dioses, a ídolos. Entonces así fue que le alcanzó la maldición al pueblo de Israel por consejo de Balaam. Por eso fue que en el capítulo 31, verso 8, cuando mataron a los reyes que estaban allí, estaban en la alta alcurnia, ahí estaba Balaam, hijo de Beor. Ahí estaba, había parado su Lamborghini afuera, echándose y tomándose su whisky con los reyes. Y ahí llegaron los hijos de Israel y los consiguió, fue la espada. Los mataron a toditos, incluyendo al profeta Balaam, que aparentemente había bendecido al pueblo de Dios como Dios le había dicho. Pero usted sabe qué, no se puede servir a dos señores. Él tenía un negocio con Balac y le había recibido grandes cantidades de dinero y de ofrendas para que éste maldijera a ese pueblo. Y él creía que había quedado bien con Dios, bendiciendo públicamente a ese pueblo, pero por el secreto le dijo a los enemigos, haz esto, chicos, para que Dios maldiga, él mismo va a maldecir a su pueblo y vas a durar un poquito más.
Vio el compromiso que tenía Balaam con la avaricia, con el amor al dinero. Y esta es la primera gran señal que usted debe observar en estos hijos del diablo. Es del diablo, pero a mí siempre me gusta decirle hijos del diablo, que se dicen que son, pero no son, que ya están condenados. Ese es el primer gran ejemplo y la gran señal que usted debe ver en esas personas. La gracia que Dios ha extendido al mundo. Tenemos que presentar la culpabilidad, porque sin culpabilidad imposible que haya arrepentimiento. Es necesario que el ser humano reconozca que lo ha hecho mal. Si el Señor Jesucristo no vino por justos a esta tierra, Él vino fue por pecadores a ser llamados al arrepentimiento. Y este es el Evangelio del Reino, un evangelio que hay que presentar a tiempo y fuera de tiempo, instar, redarguyendo, exhortando en las palabras sanas que están en la palabra de Dios. El apóstol Pablo le escribe a Timoteo, la tipifica como la sana doctrina o la sana enseñanza que estos apóstoles habían fundamentado a la iglesia primitiva. Apenas el Señor Jesucristo había ascendido a los cielos, esta iglesia pues estaba siendo fundamentada en la predicación directa de estos apóstoles, los cuales se dieron unos a la tarea de escribir y dejarnos esas palabras hermosas inspiradas por el Espíritu Santo. Y es allí pues donde nosotros tenemos que basar nuestras palabras, nuestros pensamientos. No puede haber pensamiento fuera de ella. Si hay pensamiento fuera de ella, Dios es fiel y justo para seguir perdonando. Arrepiéntase, lleve eso a la confesión, háblale a Dios, háblale el corazón a Dios y Él le va a perdonar. Tiene que ser como dice la Biblia, exactamente como dice la Biblia. Me estaba diciendo un hermano en Cristo que nosotros que también tenemos nuestras ideas. No, hermano, falso. Nosotros no podemos presentar nuestras ideas. Nosotros somos presentados en el reino de Dios como un cuerpo. El cuerpo no tiene cabeza. Nuestras ideas están de más. Nosotros somos dedos, uñas, brazos, ojos, oídos, nariz, piernas, dedos de pie, muslos, rodillas, codos, pechos, columnas, cuello. Esa es la iglesia. Eso es sin cabeza. Entonces, cuando usted aporta sus ideas, está estorbando, amado, está estorbando. La cabeza de este cuerpo se llama Cristo. Y Cristo ya pensó. ¿Quiere saber su pensamiento? ¿Quiere conocerle? ¿Quiere que Dios le hable? Bueno, le voy a dar un dato allí. Anote. Papel y lápiz, anote. Ahí, ya lo tiene. Lea la Biblia. Lea la Biblia. Lea la Biblia para que no piense, ni tenga ideas, ni aporte ideas. Ahí está la cabeza, en la Biblia, ahí está el pensamiento de nuestro Señor. Él es la cabeza de este cuerpo. Nosotros tenemos que actuar como cuerpo. Suena algo así como, oye, pero no debería ser así. Pues así es. La iglesia no tiene chance de aportar ideas. La iglesia es el cuerpo. Las ideas están en la Biblia. El pensamiento de Cristo está en la Biblia y está exactamente como ha de ser, cómo ha de comportarnos, cómo ha de pensar, cómo ha de hablar, cómo hemos de hacer y actuar. Nosotros somos el cuerpo. Nuestras ideas están de más. Cuando los discípulos de Juan vienen en protesta de que del otro lado del Jordán estaba aquel, el que tú dijiste, que el Cordero de Dios que quitará el pecado del mundo, allá está bautizando mucha gente, hay más que nosotros. Y entonces Juan le responde, mire, ¿cómo podría yo enojarme si cuando el esposo tiene a la esposa, yo debo regocijarme? Ya es tiempo de que yo merme para que él crezca. Y ese es el papel de la iglesia. Debemos mermar, debemos sucumbir nuestros pensamientos, nuestras maravillosas ideas. Sí, son maravillosas para usted, pero para Cristo no, estorban. Merma su idea, merme su forma de pensar y piense como ya la cabeza ha estipulado que ha de pensar. Haga, actúe. La uña no piensa, un dedo no piensa, un dedo está para hacer algo, para marcar el disco de un teléfono hace 30 años.
Para escribir está la mano, para escribir, el oído para oír. Ellos no piensan. Así es la iglesia. La iglesia está para actuar. Actuar exactamente como nuestra cabeza, la cabeza de este cuerpo, nos manda a actuar. Ya no. Necesitamos ser anónimos en absoluto. Nuestra gloria debe estar nula. No debe existir ningún tipo de gloria en la iglesia de Jesucristo. No debe existir ningún tipo de buen pensamiento, de inteligencia humana. No debe existir. Usted no le puede pedir a un ojo que piense. No le puede pedir a la boca, a los dientes, a la lengua que piense. Y es eso lo que necesita la iglesia. Mire, cuando nosotros tenemos nuestras visiones propias, existe todavía la necesidad de un proceso del Espíritu Santo en uno. Ese proceso de santificación que yo hablo todos los días por estos medios, es necesario que suceda en nosotros, que merme por completo. Mientras nosotros tengamos esa idolatría en nuestro propio yo, ese ego, mire, dudo que el Espíritu Santo actúe, dudo que el reino de Dios evolucione o camine en el camino que Él debería de caminar, porque no se trata de nosotros, se trata del reino de Dios. Esto se trata de Dios, esto no se trata de hombres. Nosotros cumplimos un papel importante, sí. La iglesia cumple un papel importantísimo, sí, pero no para gloria. No tiene una importancia como para gloria o para exaltarse. No existe ese papel. Si lo tienen aún en el corazón, debe arrepentirse. Debe arrepentirse porque esa no es la idea. El reino es el reino. Y aquí hay un solo Señor. Hay un solo protagonista. Hay un solo Dios. Y se llama Jesucristo. No hay otro. Si usted llega a tener eso en el corazón y se llega a comparar, no lo voy a comparar con hombres de esta época, porque tal vez me avergüence. Lo voy a comparar con Bernabé, o con Silas, o con Judas, no el Iscariote, o con Lucas, que escribió 2 libros en el Nuevo Testamento, sin ser apóstol, o con Pablo, wow, o con Pedro. No, amado, nos falta mucho. Eso sí hicieron, muchísimo. Entonces sería mejor hacer el trabajo en silencio, con humildad, con mucha mansedumbre. Ese trabajo es necesario que haga porque es importante. El trabajo de la iglesia es importantísimo, pero no para nuestra gloria, es para la gloria de Dios.